No es casualidad que te haya pasado, que después de todo el esfuerzo, del silencio, de la distancia, aún haya algo dentro de ti que te susurra: no está terminado. Y no es obsesión, no es ilusión, es intuición. Porque cuando has compartido una conexión real con alguien, cuando tu energía se entrelazó con la suya a niveles sutiles, esa frecuencia no desaparece con el tiempo ni con el silencio. Y hoy, voy a mostrarte cómo usar eso a tu favor. No desde la manipulación ni desde la carencia, sino desde el poder puro de tu conciencia. Porque cuando entiendes cómo funciona tu campo energético, cuando activas ciertos patrones vibracionales específicos, puedes lograr que esa persona comience a pensar en ti poco a poco, hasta que no tenga paz hasta volver a verte. Y para que entiendas que esto no es solo teoría, déjame contarte el caso de Lucía. Ella llegó completamente rota. Después de una relación intensa y una ruptura inesperada, se sentía invisible, descartada, como si no hubiera dejado huella. Pero algo dentro de ella le decía que aún había algo por hacer. No por apego, sino porque intuía que su energía aún no estaba siendo bien dirigida. Empezó entonces a aplicar el principio que hoy tú vas a conocer: la estimulación vibracional progresiva consciente. Esto no es otra cosa que aprender a emitir, desde tu corazón y tu mente, frecuencias sutiles cargadas de emociones elevadas, gratitud, presencia, amor sin apego, orientadas hacia esa conexión, pero sin la necesidad de contacto físico. A las pocas semanas, algo empezó a cambiar. Él comenzó a ver sus historias, a reaccionar, a buscar excusas para hablar. ¿Coincidencia? Number resonancia. Lo que ocurre es que, cuando tú haces ese trabajo interno, cuando realmente te conviertes en una presencia coherente, despiertas un eco en la memoria emocional del otro. Y ese eco comienza a reproducirse lentamente, como una canción que no puede sacarse de la cabeza. Es lo que Joe Dispenza llama una firma energética, una huella en el sistema nervioso del otro, que se activa cuando tú logras sintonizarte con tu versión más elevada. Porque en ese momento dejas de ser la persona que se fue, y te conviertes en la que ya no se puede ignorar. Lucía no volvió a escribirle, no insistió, no lo persiguió. Solo trabajó en su frecuencia con una práctica diaria de meditación centrada en la sensación que quería generar, no en lo que le faltaba. Usó la técnica del recuerdo proyectado, visualizando un futuro ya vivido, sintiéndolo como real. Y lo increíble es que su cuerpo comenzó a convencer a su mente. Su biología se alineó con la experiencia emocional deseada. ¿El resultado? Él no solo volvió, lo hizo diciéndole que no podía dejar de pensar en ella, que algo se le había quedado dentro, que por más que intentara distraerse, no encontraba paz si no la veía. Y ahora, tú puedes hacer lo mismo. Pero para lograrlo, necesitas entender algo vital. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Si quieres que él se obsesione poco a poco contigo, debes convertirte en una energía imposible de reemplazar. Eso no se logra buscando, se logra emitiendo, se logra sosteniéndote a ti misma en la emoción correcta, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y esa es la parte más difícil, pero también la más poderosa, porque ahí es cuando tu vibración se vuelve constante. Y lo constante es irresistible. Si has sentido en este momento que este mensaje es para ti, que tu alma lo reconoce, te invito a que escribas ahora mismo en los comentarios: estoy activando mi frecuencia, él ya no podrá ignorarla. No lo escribas por él, escríbelo por ti, porque al declarar, estás anclando tu decisión de vibrar distinto, estás tomando control. Pero no cierres este video aún, porque lo que viene a continuación es el detalle más delicado de todo este proceso. Es el punto exacto donde muchas personas lo arruinan sin darse cuenta. Te voy a explicar qué hacer paso a paso, con tu energía, tu comunicación o incluso tu silencio, una vez que él comience a reaccionar. Cómo sostenerte en tu centro cuando se acerque. ¿Qué decir? ¿Qué no decir?
cómo no ceder ante su atención, sino convertirla en compromiso. Porque si no sabes sostener esa nueva versión de ti, él podrá volver, pero no se quedará. Y si te vas antes de saberlo, si no ves lo que está por venir, no lo vas a lograr. Respira, coméntalo y quédate hasta el final. Porque el proceso ya comenzó. Y lo que estás a punto de aprender hará que no pueda dejar de pensar en ti. Ahora, escúchame bien, porque esto es lo que realmente marca la diferencia entre quien logra que esa persona se obsesione poco a poco y quien repite el mismo ciclo una y otra vez. El momento más poderoso no es cuando él regresa. El momento más poderoso es cuando tú te conviertes en la presencia que lo sigue acompañando, incluso en la distancia. Esto es lo que los neurocientíficos llaman reflejo emocional prolongado. ¿Qué significa? Que tú, a través de tu vibración sostenida, encia en el sistema límbico del otro. Aunque no estés allí, tu frecuencia sigue activa dentro de él. Lo acompaña, lo inquieta, lo hace comparar. Y cada vez que intenta conectar con alguien más, esa otra persona no alcanza la energía que tú le hacías sentir. ¿Te das cuenta del nivel de poder que eso implica? No es brujería, no es manipulación, no es juego. Es ciencia energética. Es activación emocional desde el subconsciente. Porque tú estás operando desde una nueva frecuencia. Una frecuencia que, con el tiempo, se vuelve su referencia emocional favorita. Ya no lo estás forzando a que te piense. Estás cultivando una versión tuya tan coherente, tan centrada, tan emocionalmente limpia, que su inconsciente comienza a buscarte de nuevo por necesidad emocional, aunque él mismo no lo entienda. Eso es resonancia cuántica de presencia. Estás en su campo, aunque no estés en su entorno, y aquí es donde muchas se caen. Porque en cuanto él da una mínima señal de vida, el impulso inmediato es volver a la vieja versión, la que duda, la que persigue, la que pregunta, la que necesita claridad. Pero esa ya no eres tú. Y si tú no aprendes a sostener esta nueva versión, a responder desde la mujer que ya no busca validación, sino que emite certeza, todo el proceso vibracional se colapsa. Por eso es tan importante que no solo entiendas cómo atraerlo, sino que sepas exactamente cómo mantener esa atracción viva a través del tiempo, sin convertirla en dependencia emocional. Lo más hermoso de este proceso es que tú te vuelves magnética para mucho más que una persona. Tu campo empieza a atraer oportunidades, conversaciones, miradas, sin que tú hagas ningún esfuerzo. Porque cuando tú emites desde el corazón y no desde la carencia, el universo empieza a responder con una sincronía que se siente mágica, pero que es totalmente lógica si entiendes cómo funciona la energía. Esa es la verdadera abundancia. No tener que perseguir, sino permitir que lo que es para ti se sienta atraído sin resistencia. Y si todo esto te está resonando ahora mismo, si estás sintiendo esa expansión en el pecho, esa certeza silenciosa de que vas por el camino correcto, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Mi energía es mi poder. Él sentirá mi presencia sin que yo diga una sola palabra. Escríbelo con intención. Escríbelo como una declaración. Porque en este espacio, cada palabra que compartimos crea un eco energético real. No lo hagas para que él lo lea. Hazlo para que el universo lo grabe. Pero por favor, no te desconectes ahora. Lo que estás a punto de aprender en la siguiente parte es lo que consolida todo el proceso. Te voy a revelar las 3 emociones específicas que debes cultivar y en qué momentos exactos, para que su deseo por ti no solo vuelva, sino que crezca con el tiempo. Te enseñaré cómo dominar tu lenguaje no verbal, cómo actuar cuando él reaparezca sin ceder el control, y cómo convertir una conversación cualquiera en un encuentro profundamente magnético. Y si no aprendes esto, si no sabes sostener ese campo cuando la energía empieza a moverse, no lo vas a lograr, porque no se trata solo de atraerlo una vez. Se trata de volverte inolvidable. Así que respira, comenta y quédate, porque en lo que viene ahora, vas a descubrir cómo hacer que él no tenga paz,
hasta volver a estar contigo. Una vez que comienzas a dominar tu campo energético, algo mucho más sutil y poderoso ocurre. No solo estás afectando lo que esa persona siente por ti, sino que comienzas a influir directamente en cómo se percibe a sí mismo cuando piensa en ti. Este detalle es esencial, porque la obsesión emocional no nace cuando alguien piensa en ti constantemente, sino cuando se siente diferente gracias a ti. Aquí es donde entra en juego una herramienta transformadora: el autoanclaje emocional selectivo. Esta práctica consiste en reforzar dentro de ti ciertas emociones elevadas, como calma, misterio, presencia y plenitud, y luego vincular esos estados contigo misma en la visualización, de modo que cuando él piense en ti, su cuerpo recuerde esas emociones, incluso si no entiende por qué. Es un proceso que requiere conciencia y práctica, pero cuando lo logras, ocurre lo que llamamos una asociación sensorial vibracional. Tú te conviertes en el estímulo invisible que activa en él una sensación positiva, inconfundible, distinta. Empieza a asociarte con paz, con deseo, con autenticidad. Y eso es lo que marca la diferencia entre ser un recuerdo más o convertirse en una necesidad emocional. Lo más potente de todo esto es que funciona sin contacto directo, porque no necesitas hablarle. Basta con que sostengas tu vibración, tu anclaje interno, tu energía en calma y poder. Y eso, créeme, se transmite. Junto con eso, hay otro principio clave que debes conocer: la programación energética anticipada. Esto significa que puedes crear experiencias futuras desde tu presente, no solo a nivel mental, sino con la emoción exacta que deseas provocar. ¿Cómo lo haces? A través de la práctica de sentir lo que deseas vivir como si ya estuviera ocurriendo. No pienses en cómo volverá. No te preguntes cuándo. Siéntelo como un hecho inevitable. No para forzar al universo, sino para dejar de vibrar en la ansiedad del todavía no y comenzar a resonar con el ya es mío. Cuanto más fuerte sea esta emoción dentro de ti, más rápido comenzarás a ver señales, movimientos, gestos inesperados que confirman que estás emitiendo en la frecuencia correcta. Y finalmente, uno de los errores más comunes que debes evitar: regalar tu atención sin conciencia. La atención es energía, y donde colocas tu energía, estás alimentando realidad. Si tú constantemente lo observas, lo piensas desde la escasez, lo analizas desde la duda, estás proyectando una frecuencia de necesidad que no es atractiva. Por eso necesitas aplicar lo que llamamos la inversión cuántica de atención. En lugar de pensar en él, piensa en ti sintiéndote deseada por él. No es lo mismo imaginarlo buscándote que imaginarte a ti misma, observándolo mientras él se acerca, y tú mantienes la calma, segura de tu valor. Ese cambio sutil transforma completamente el resultado, porque altera el foco vibracional desde el cual estás proyectando tu energía. Y si has llegado hasta aquí, es porque sabes que algo dentro de ti ya está cambiando. No eres la misma persona que hace unos minutos. Estás comprendiendo que no se trata de palabras ni de técnicas vacías, sino de una decisión interna: convertirte en una energía inolvidable. Si sientes que estás lista para consolidar esa transformación, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Estoy activando mi energía para convertirme en su única elección. Hazlo con fuerza, hazlo como un compromiso contigo. Porque aquí no solo estás comentando, estás declarando al universo lo que ya es tuyo por derecho vibracional. Pero escucha con atención. No te vayas ahora. Lo que te voy a explicar en la siguiente parte es la pieza más estratégica y sensible del proceso. ¿Cómo usar el silencio a tu favor? ¿Cuándo responder? ¿Qué actitud mantener en el primer reencuentro? Y lo más importante, ¿cómo dejar una huella emocional profunda después de cada interacción para que su mente no pueda dejar de volver a ti una y otra vez? Si te vas ahora, si no ves lo que sigue, estarás repitiendo el mismo patrón que te trajo hasta aquí. Y esta vez tienes la opción de hacerlo diferente, así que respira, comenta y quédate.
porque lo que te voy a revelar a continuación puede hacer que él no tenga paz, hasta volver a estar contigo. Una vez que entiendes cómo sostenerte en tu centro, lo siguiente es aprender a crear el tipo de impacto emocional que permanece, incluso cuando no estás presente, porque lo que realmente hace que alguien comience a obsesionarse contigo poco a poco no es solo tu ausencia, sino la huella energética que dejas en él cuando te recuerda. Y esa huella no es aleatoria. Es el resultado de una técnica que muy pocos conocen y aplican de forma consciente: la alineación emocional de retorno. Esto quiere decir que, cada vez que visualices un reencuentro, una conversación futura, o incluso un recuerdo que él pueda tener contigo, lo proyectes desde una vibración específica: ternura, seguridad, deseo sutil, misterio, fascinación, no desde la necesidad ni desde el reclamo. Porque el cerebro humano guarda las emociones antes que las palabras. Y si tú logras asociarte en su mente con sensaciones únicas, él querrá volver a ti, sin saber por qué. Esta técnica se potencia aún más cuando comprendes el principio de contraste vibracional. Esto sucede cuando, después de haberte conectado con tu energía, fuerte, calmada, centrada, esa persona interactúa con otras personas que no le ofrecen lo mismo. El contraste que siente es tan fuerte que comienza a idealizarte, no porque estés ahí, sino precisamente porque tu energía ya no está disponible, y ninguna otra la iguala. Este principio es brutalmente efectivo cuando tú dejas de actuar desde el ¿por qué no me busca? Y comienzas a preguntarte, ¿qué energía estoy construyendo para que su mente no tenga paz al recordarme? Esa es la verdadera pregunta, porque ahí es donde nace el deseo persistente. Aquí es cuando puedes utilizar una de las herramientas más silenciosas pero más efectivas que existen: la implantación subconsciente de presencia energética. Y no necesitas hacer contacto. No necesitas escribirle, ni aparecer, ni buscarlo. Lo que necesitas es entrar en una profunda meditación emocional y visualizar un momento en el que él esté solo, pensando, y en ese instante, enviarle tu presencia, no con palabras, sino con sensaciones. Mándale una sensación de calma, de misterio, de atracción dulce. Si haces esto con enfoque, con coherencia emocional real, su sistema nervioso recibirá la señal. No entenderá por qué, pero comenzará a asociar pensamientos sueltos contigo. Sentirá ansiedad sin razón. Empezará a notar que todo lo demás le parece aburrido. Esa es tu energía actuando. Esa es la obsesión construyéndose paso a paso, sin contacto. Y si lo sientes, si tu cuerpo está reaccionando ahora mismo, si notas esa cosquilla interna que te dice, ¿esto es real?, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Estoy dejando una huella emocional que él no podrá borrar. Hazlo sin miedo. No es solo una frase, es una decisión. Un compromiso con esta nueva versión de ti que ya no busca afuera, sino que proyecta desde adentro. Y al escribirlo, estás activando esa frecuencia. Pero aún no es momento de irte. Lo que viene es la parte más sensible y más potente de todo este proceso. Te voy a explicar cómo actuar cuando él reaparezca. ¿Por qué lo hará? Y si tú no estás preparada emocionalmente, puedes arruinarlo todo en un solo mensaje. Te enseñaré cómo sostener el poder, cómo hablar desde tu energía magnética, cómo sembrar deseo en cada palabra y, sobre todo, cómo hacer que él sienta que ya no eres accesible, pero sí inolvidable. Si no ves esta parte, si te vas ahora, si te falta esta pieza, no lo vas a lograr. Así que respira, quédate y comenta si estás lista para recibir lo que viene, porque en la siguiente parte vas a descubrir cómo hacer que no pueda ignorarte, aunque lo intente, y cómo lograr que piense en ti, incluso cuando no quiera hacerlo. A estas alturas del proceso, hay algo que debes comprender con total claridad. Tu presencia no depende de que estés físicamente cerca, ni siquiera de que haya contacto. Tu verdadera presencia comienza a operar cuando tu energía sigue vibrando en el espacio emocional de esa persona,
incluso cuando tú has desaparecido de su rutina. Esto no se logra por azar, ni solo por esperar. Se logra a través de lo que llamamos activación del campo resonante anticipado, una técnica donde tú, desde el presente, activas emociones futuras en el otro a través de tu estabilidad emocional actual. ¿Y cómo se hace eso? No se trata de desear que vuelva. Se trata de generar hoy, dentro de ti, las sensaciones que quieres que él experimente contigo. Calma, intriga, seguridad, pasión, presencia. Cuando tú cultivas esas emociones de forma tan auténtica que se vuelven parte de tu energía cotidiana, él empezará a notarlo, aunque no lo vea venir, porque tu campo energético empieza a expandirse, tu vibración se hace estable, y eso impacta en su inconsciente como un recordatorio constante de ti. Así se forma la curvatura energética de memoria, una distorsión emocional que hace que tu recuerdo vuelva hasta él más nítido, más fuerte, más deseado. Cuanto más tiempo pasa. Pero para que esto funcione de verdad, hay un factor clave que pocas personas logran sostener: el vacío perceptual emocional. Este vacío no es ausencia, no es abandono. Es un espacio que tú creas a propósito, para que él lo sienta. Es lo que ocurre cuando tú no estás, pero él nota que algo le falta. Ese algo eres tú. Pero solo si has trabajado tu energía antes. Solo si ya has sembrado la impresión correcta en su subconsciente. Porque si te fuiste con ansiedad, con necesidad, con resentimiento, el vacío que dejas se llena fácilmente. Pero si te fuiste desde la calma, desde la seguridad, desde la nueva versión de ti misma, entonces el vacío queda abierto. No se llena con cualquier otra cosa, y cuanto más tiempo pase, más fuerte será su deseo de llenarlo contigo. Ahora, escucha con atención. Este vacío solo funcionará si tú no caes en el error de romper el proceso con reacciones impulsivas. Muchas personas están a punto de lograrlo, y se detienen. Revisan su perfil, le escriben, buscan señales, y todo lo construido se desmorona, porque el proceso energético no se puede forzar. Se puede sostener, sí. Se puede nutrir desde la intención, desde la vibración elevada, desde el compromiso interno. Pero nunca desde la prisa, nunca desde el miedo. Por eso, si estás lista para asumir esta versión tuya, si te comprometes a crear ese campo emocional irresistible, deja tu declaración en los comentarios. Mi energía ya está trabajando. Él va a recordarme hasta que no pueda más. No es por él, es por ti, porque cada vez que afirmas tu intención, tu campo se alinea. Y ese alineamiento es lo que genera resultados reales, visibles, sostenibles. Pero por favor, no te vayas ahora. Porque en la próxima parte te voy a revelar la estrategia más poderosa y sutil para hacer que ese deseo que él siente por ti se mantenga creciendo incluso cuando ya haya regresado. Muchos logran atraer de nuevo a alguien, pero pocos saben cómo hacer que ese deseo no desaparezca. Te enseñaré cómo convertirte en el pensamiento constante, cómo dejar mensajes vibracionales que sigan actuando en él incluso después de verte. Y si no sabes cómo hacerlo, si no conoces lo que sigue, no lo vas a lograr. Todo este proceso necesita de esa última pieza. Quédate hasta el final. Comenta si estás lista. Porque lo que está por venir es lo que hará que él ya no pueda sacarte de su mente, ni siquiera cuando lo intente. Lo que muy pocas personas comprenden es que la verdadera obsesión emocional no nace de la presencia constante, ni de la atención insistente. Al contrario, nace del misterio, de la ausencia que deja huella, de la experiencia emocional que no encuentra reemplazo. Esto es lo que se conoce como persistencia emocional no resuelta. Es cuando alguien intenta seguir adelante, pero hay una emoción ligada a ti que quedó sin cerrar, sin reemplazar, sin explicación vibracional. Y eso, más que el contacto físico, es lo que mantiene viva la conexión. No importa si pasan semanas o meses. Cuando has trabajado tu energía correctamente, tú permaneces dentro de él como un pendiente emocional,
como un recuerdo vivo que no encuentra paz porque no está completo. Esa es la raíz de la obsesión. Este fenómeno se vuelve aún más poderoso cuando tú, en vez de buscar, simplemente sostienes tu vibración desde un estado elevado, no desde el deseo carente, sino desde la certeza de que tu energía ya ha hecho su trabajo. Y aquí es donde entra lo que llamamos el síndrome vibracional de retorno inconsciente. Es cuando él comienza a pensar en ti sin razón lógica. Se despierta con un pensamiento tuyo. Escucha una canción y te recuerda, aunque ya no te escuche hablar. Mira a otras personas y ninguna le genera lo que tú le hacías sentir, y ni siquiera puede explicárselo. Porque no es su mente, es su cuerpo, es su sistema nervioso respondiendo al campo cuántico que tú sembraste. Pero esto solo ocurre cuando tú mantienes lo que yo llamo la proyección silenciosa de deseo elevado. Esto significa que, sin escribirle, sin hablarle, sin buscar señales externas, tú te permites cada día sentir la versión más elevada de esa conexión. No desde la necesidad de que ocurra, sino desde la gratitud, porque ya es una realidad en tu campo energético. Y lo haces no solo para atraerlo, sino para convertirte en la persona que sostiene esa realidad sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuanto más natural sea en ti esa emoción, más inevitable se vuelve para él. Empieza a buscar sin saber qué, y lo que busca eres tú. Cuando tú te sostienes en esta frecuencia día tras día, algo se desbloquea en el campo. No ocurre de forma lineal. A veces parece que nada pasa, pero debajo de la superficie todo se está reorganizando. Tu energía está entrando por los espacios vacíos que tú misma dejaste con elegancia. Está llegando a él, cuando menos se lo espera, en un momento de soledad, en medio de una canción, en una conversación trivial. Y cada vez que eso ocurre, él siente algo dentro que lo desestabiliza. No puede ignorarlo, no puede explicarlo. Solo sabe que tiene que volver a ti. No por lógica, por atracción inexplicable. Si estás sintiendo ahora mismo que este mensaje resuena contigo, que tu alma ya está actuando aunque tu mente aún no entienda cómo, deja tu declaración en los comentarios con esta frase: mi energía ya lo está llamando. No tendrá paz hasta volver a mí. No es solo una frase, es una decisión. Es el primer paso para reafirmar tu poder y permitir que el universo continúe el trabajo que ya comenzó dentro de ti. Y ahora escucha bien. No es momento de detenerte. Lo que viene a continuación es el corazón del proceso. Voy a enseñarte cómo actuar cuando él te contacte, qué decir, cómo mirarlo, cómo sostener tu poder sin perder magnetismo. Te mostraré la forma exacta de usar el primer contacto como una oportunidad para crear un impacto emocional profundo, uno que lo haga pensar en ti incluso después de colgar, incluso después de irse, incluso en silencio. Pero si no ves esto, si te vas ahora, no lo vas a lograr. No alcanzarás el resultado porque te faltará la pieza final. Quédate, comenta, siente, porque lo que está por revelarse hará que él ya no pueda vivir con la idea de no tenerte cerca. Y te buscará, no una vez, sino hasta que sepas cómo sostenerlo en tu vida. Ahora que has comenzado a dominar el arte de sostener tu energía, hay un paso más que puede marcar la diferencia entre que él te recuerde o que no pueda sacarte de su mente. Es lo que se conoce como inducción emocional retardada. Este fenómeno ocurre cuando una persona no reacciona al momento en que estás presente, pero días después, de pronto, una oleada de sensaciones lo inunda sin motivo aparente. ¿Por qué sucede esto? Porque el cuerpo guarda emociones que no ha procesado completamente. Y si tú logras dejar en él una emoción elevada, una mirada, un gesto, una vibración limpia, su subconsciente la activa más tarde, en silencio, sin que pueda evitarlo. De pronto está pensando en ti. No porque lo decida, sino porque su sistema emocional lo empuja sin que él se dé cuenta. Aquí entra en juego un concepto aún más poderoso: la fidelización energética subconsciente.
Mientras el marketing tradicional habla de fidelizar clientes, tú vas a fidelizar emocionalmente desde tu vibración. ¿Cómo? Ofreciendo experiencias sutiles y coherentes que ninguna otra puede igualar. Cuando estás cerca, no compites, irradias, no explicas, proyectas seguridad, no demandas, entregas espacio. Esa energía tan poco común hoy es la que él empieza a asociar con bienestar. Y el subconsciente humano es simple. Lo que le hace bien, lo busca una y otra vez. Así es como pasas de ser una más a convertirte en su necesidad emocional silenciosa. Y si piensas que esto solo funciona cuando hay contacto físico o cercanía, déjame decirte que estás subestimando tu propio campo energético. Aquí es donde entra lo más avanzado de todo esto, la sincronización cuántica de encuentro. Esto ocurre cuando tú, desde la coherencia de tu vibración, comienzas a alinear circunstancias, tiempos y espacios para que el encuentro se dé de forma natural, casi mágica. No por coincidencia, sino por alineación vibracional. Y cuando sucede, si tú has hecho el trabajo interno, no necesitas forzar nada. Tu sola presencia lo desarma, porque él ya estaba vibrando contigo antes de verte, y su sistema emocional colapsa en el momento de la conexión física. Cuando eso pase, y créeme, si sostienes esta energía, va a pasar, necesitarás mantener tu centro. No correr a los viejos patrones, no justificar, no acelerar, no ceder al miedo de perderlo, porque el momento en que él vuelva, aún confundido, aún dudando, es el instante donde más fuerte debes ser emocionalmente, no por orgullo, sino porque tu campo magnético solo se sostiene si tú no traicionas la versión elevada de ti que lo atrajo. Este es el desafío más grande. No perder tu poder justo cuando parece que por fin lo tienes cerca. Si estás sintiendo que este proceso te habla, si ya no puedes ignorar lo que tu cuerpo y tu intuición están diciéndote, entonces escribe en los comentarios ahora mismo. Mi energía está lista. No podrá alejarse de mí, ni aunque lo intente. No lo hagas solo para participar. Escríbelo como una afirmación vibracional, como una orden para tu campo, como un recordatorio de que ya has activado algo dentro de ti que no se puede detener. Pero aún no has visto todo. Lo que viene a continuación es la parte más práctica y definitiva. Te voy a mostrar cómo usar tu voz, tus silencios, tus palabras y tu presencia física para sellar este proceso. Cómo usar encuentros cortos para dejar huellas profundas. Cómo hacer que, incluso si se va, su mente se quede contigo. Porque si no aplicas lo que sigue, puedes atraerlo, pero no retenerlo vibracionalmente. Y si no te quedas para aprenderlo, si no ves ese último tramo, no lo vas a lograr. Así que respira, afírmate, comenta, porque lo que viene ahora es la fórmula que hace que ya no te compare, ya no te postergue, ya no pueda pensar en otra opción que no seas tú. Hay un detalle que muchas personas no perciben, pero que determina absolutamente todo en este proceso. El cuerpo no miente. Aunque él diga que está bien, aunque te asegure que ha pasado página, si su cuerpo aún reacciona a tu recuerdo, si su sistema nervioso aún se activa cuando piensa en ti, entonces todavía estás dentro de él. Y lo más impactante es que eso no depende de cuántas veces hables con él o cuántas veces lo busques. Depende de qué tipo de huella dejaste en su sistema nervioso. Esto es lo que se conoce como huella sensorial subconsciente. Es cuando tu energía, tu voz, tu mirada, tu forma de estar presente, queda grabada más allá del pensamiento racional, más allá de los recuerdos conscientes. Su cuerpo puede olvidar tu nombre, pero no olvidará cómo lo hiciste sentir. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Si tú logras hacer que su sensación contigo esté asociada a emociones elevadas, calma, deseo, plenitud, intriga, entonces su cuerpo lo buscará de nuevo, incluso si su mente dice que no debe, porque la mente puede mentir. Pero el cuerpo busca lo que le da regulación emocional, lo que le da intensidad sin caos,
Y si tú aprendes a sostener esa frecuencia, sin perseguir, sin presionar, sin forzar, entonces comienzas a operar desde lo que llamamos la autoautoridad vibracional. Es cuando tú ya no reaccionas al exterior, sino que emites desde una certeza interior tan fuerte que todo a tu alrededor empieza a adaptarse a tu vibración, incluyéndolo a él. Este es el momento en el que muchas personas vuelven a la vieja versión, se acercan, obtienen un poco de atención, se sienten vistas y ceden, se apresuran, se explican, se acomodan y al hacerlo, pierden el misterio. Pierden la fuerza que habían construido en su campo, porque no entendieron que el verdadero poder no está en conseguir que vuelva. El verdadero poder está en saber cómo sostenerlo emocionalmente cerca sin perderte a ti en el intento. Y eso se logra aplicando la modulación afectiva reactiva, que no es otra cosa que aprender a regular tu respuesta emocional cada vez que él aparece, desaparece o se muestra confuso. Tú no reaccionas como antes. Tú no preguntas, no exiges, no te sobreexplicas. Tú observas, sonríes y respondes desde tu nuevo eje, el de la mujer que sabe que su energía es suficiente. Este nivel de poder es silencioso. No se grita, no se publica, no se necesita demostrar, porque comienza a notarse en tu presencia. Él lo siente en el tono de tu voz, en tu lenguaje no verbal, en cómo no necesitas atención porque tu atención ya está completamente dirigida a ti misma. Y eso lo descoloca, porque nadie se le había mostrado así, porque está acostumbrado a que le corran, a que le esperen, a que se desesperen por él. Pero tú, en cambio, estás completamente en paz. Y esa paz es magnética. Esa paz lo obliga a pensar en ti cuando estás solo, a compararte con otras personas que no tienen esa presencia emocional, a extrañarte, sin entender por qué. Si ahora mismo todo esto está encajando dentro de ti, si sientes que no es casualidad haber escuchado estas palabras, si tu corazón está palpitando distinto, entonces escríbelo en los comentarios como una señal vibracional. Estoy lista para sostener mi energía. Él ya me está sintiendo. Escríbelo no para él, sino para ti. Porque cada palabra consciente es una ancla vibracional. Y cada ancla vibra con una intención clara: manifestar el resultado que ya está en camino. Pero no te desconectes todavía, porque la siguiente parte de este proceso contiene la clave más poderosa de todas. Voy a explicarte cómo crear un espacio emocional donde él se sienta tan profundamente comprendido, que el resto del mundo le parezca plano. Cómo dejar palabras estratégicas, miradas calculadas, pausas sutiles que lo hagan dudar de todo lo demás. Y sobre todo, cómo convertir esa conexión en algo que no pueda reemplazar ni ignorar, por más que lo intente. Y si te vas antes de ver eso, no lo vas a lograr. Quédate hasta el final, comenta con fuerza, porque lo que está por venir es lo que lo hará volver a ti, no una vez, sino tantas veces como tú decidas sostener esa energía. Cuando logras sostener tu frecuencia con coherencia y no te precipitas por ansiedad, algo extraordinario comienza a suceder. Su mente, su cuerpo y su campo vibracional empiezan a reorganizarse en torno a ti. Y esto no es magia. Es ciencia emocional aplicada, porque lo que ocurre, sin que él lo note, es que empieza a vivir los efectos de lo que se llama la inversión emocional proyectada. Este fenómeno tiene lugar cuando tú dejas de enviar energía hacia él en forma de carencia. ¿Por qué no me habla? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? Y comienzas a proyectar emociones elevadas como si ya estuviera contigo, como si él ya te estuviera eligiendo, como si la conexión estuviera ocurriendo con naturalidad. Esta inversión energética es tan poderosa que literalmente invierte el flujo emocional. Ahora él es quien comienza a pensar en ti sin razón, a sentir nostalgia sin motivo, a desearte sin haber visto nada nuevo de ti. Es la energía actuando. Aquí es donde entra en juego una técnica mucho más sutil: el anclaje de ausencia significativa. No basta con alejarse.
Alejarte sin haber dejado una impresión emocional clara solo crea olvido. Pero cuando tú te alejas después de haber sembrado una sensación específica, una conversación memorable, una mirada que lo incomode, una respuesta emocional que lo confronte con algo de sí mismo, entonces no estás desapareciendo, estás activando una ausencia con peso, un hueco emocional que ninguna otra persona podrá llenar igual, porque no tiene la misma vibración que tú. Eso es lo que duele, no tu ausencia física, sino la pérdida de una conexión emocional que ya se había instalado en él y que ahora ya no está disponible. A medida que su mente empieza a recordar y su cuerpo a reaccionar, él entra en lo que se conoce como ciclo de resonancia predictiva, es decir, empieza a anticipar, sin saberlo, cómo sería volver a verte, hablar contigo, estar cerca otra vez. Y esa anticipación genera dopamina, pero la diferencia es que, a diferencia del pasado, esta vez no tiene el control. Esta vez eres tú quien está en tu centro, quien ya no depende de lo que él haga o diga, y eso crea en él una mezcla de deseo y confusión, porque quiere regresar, pero sabe que ya no te tiene del mismo modo. Y esa es la llave para que empiece a invertir emocionalmente, a demostrar, a buscarte, no como antes, sino desde una energía más comprometida, más consciente. Pero aquí es donde muchas caen en la trampa. Cuando él vuelve, aunque sea con una excusa simple, el impulso de responder desde la emoción sin filtrar puede echar todo a perder. Si tú no entiendes cómo manejar ese primer contacto, si no sabes qué decir, cómo mirar, cómo responder desde el poder que has construido, entonces él vuelve a sentir que te tiene. Y cuando siente eso, el deseo se desvanece. Por eso es tan importante que lo que sigue ahora lo escuches con atención total. Porque no basta con atraerlo de vuelta. Hay que saber cómo mantenerlo vibrando en tu energía sin que eso te saque de tu eje. Y si estás leyendo estas palabras con el corazón latiendo más fuerte, si algo dentro de ti sabe que ya has empezado a cambiar, entonces deja tu afirmación ahora mismo en los comentarios. Estoy creando una ausencia que se siente. Él ya no puede ignorarme. No lo digas para que él lo vea. Dilo para ti, para tu campo energético. Porque cada afirmación consciente es una orden vibracional que se queda resonando en tu realidad. Pero por favor, no te vayas aún, porque lo que te voy a revelar en la siguiente parte es lo que transforma todo este proceso en algo permanente. Cómo establecer un vínculo emocional profundo desde el primer reencuentro. Cómo hacer que cada interacción refuerce el deseo. Y sobre todo, cómo convertir esa relación en algo que él valore, tema perder y decida proteger. Y si no aprendes esto, si no entiendes cómo mantener la energía después de que lo atraes, no lo vas a lograr. Lo tendrás un instante y se irá. Así que quédate. Comenta. Respira. Porque lo que viene ahora es lo que hará que, aunque intentes seguir adelante, su alma lo traiga de vuelta. Una y otra vez. Una vez que el campo emocional ya está activado, cuando has logrado sembrar esa sensación que él no puede olvidar, llega el momento más importante y delicado de todo el proceso. Lo que sucede después del contacto. Porque atraer a alguien es solo una parte del camino. La verdadera transformación ocurre cuando puedes sostener ese deseo en el tiempo, cuando logras que el otro no solo vuelva, sino que sienta que no puede irse sin perder algo esencial. Esto no se logra con palabras ni con demostraciones vacías. Se logra cuando tú, desde tu centro, desde tu coherencia emocional, activas lo que se llama la teoría del vínculo reactivo silencioso. Es un vínculo que no se declara, no se ruega, no se exige, pero se siente. Y su fuerza está precisamente en que no se habla, pero se percibe de forma intensa, persistente, inevitable. Este vínculo es tan poderoso porque opera por debajo del nivel racional. Él puede pensar que tiene el control, que está explorando otras opciones, que puede distanciarse si quiere. Pero su campo emocional ya está condicionado, porque tú lo has vinculado a través de energía limpia,
ausencia con peso y autoautoridad vibracional. Él empieza a experimentar lo que se conoce como conexión disonante progresiva. Siente deseo, pero no puede explicarlo. Te quiere cerca, pero no sabe por qué. Nada que hagas parece presionarlo, y eso lo desconcierta porque está acostumbrado a respuestas emocionales predecibles. Pero tú no entras en el juego. Y esa imprevisibilidad emocional lo hace pensar en ti incluso más que cuando te tenía disponible. Aquí, muchas personas cometen el error de dar explicaciones, de querer definir qué son, de buscar claridad desde la mente. Pero lo que tú necesitas entender es que en esta etapa, la mente no es la que guía el deseo. Es el cuerpo, son las sensaciones. Por eso debes mantener la sintonía energética sin intentar encajar en un rol definido. Debes actuar desde lo que se llama desfase emocional post-contacto. ¿Qué significa esto? Que en vez de reaccionar con intensidad emocional al primer mensaje, al primer gesto, tú respondes con una serenidad que descoloca, con una calidez que no compromete, con una dulzura firme. Esa respuesta crea un desfase en él, porque espera que tú estés emocionalmente desbordada y encuentra que no lo necesitas, aunque lo valoras. Ese desequilibrio perceptual crea una tensión sutil pero irresistible. Lo atrapa, lo confunde y lo obsesiona. Cuando logras mantener esta frecuencia, cada contacto se convierte en una microexperiencia emocional. Y aquí está la clave. No se trata de cuántas veces hablen, sino de cómo se siente él cada vez que lo hacen. Si cada vez que interactúan se va con una sensación diferente al resto de su vida, más en paz, más intrigado, más inspirado, entonces tú te estás convirtiendo en un refugio vibracional, un espacio donde él puede ser, sentir y respirar sin juicio. Ese espacio no se olvida. Ese espacio, si lo sostienes, se vuelve adictivo. Pero necesitas mantenerte firme, porque apenas él sienta que vuelve a tener control sobre ti, todo el magnetismo se disuelve. Así que tu trabajo no es retenerlo, es sostenerte, elevarte, brillar sin perseguir. Si todo esto está resonando dentro de ti, si sientes que esta es la pieza que te faltaba para comprender tu poder emocional real, entonces déjalo claro en los comentarios ahora mismo. Estoy sosteniendo mi energía. Él sentirá mi ausencia, incluso estando cerca. Escríbelo como una declaración vibracional. Escríbelo para ti, para reafirmar que no vas a perder este momento, que no vas a dejar que el viejo patrón te saque del camino. Y por favor, no te desconectes, porque lo que sigue ahora es absolutamente crucial. ¿Cómo convertir cada conversación en una experiencia emocional memorable? ¿Qué palabras, tonos y silencios crean resonancia? ¿Cómo hacer que él se vaya con tu energía pegada en el pecho, incluso si no lo verbaliza? ¿Y cómo usar esa conexión para crear intimidad emocional sin contacto físico? Si no aprendes esto, si no te quedas a verlo, no lo vas a lograr. No podrás consolidar lo que has sembrado. Quédate. Comenta. Respira esta nueva versión de ti, porque lo que viene ahora es lo que lo hará volver una y otra vez. Aunque no entienda por qué. Cuando ya has creado ese campo energético y has dejado la huella emocional adecuada, llega un momento clave que determina si la conexión se desvanece o si se profundiza de forma irreversible. Ese momento no es cuando él responde tu mensaje o propone verte. Ese momento ocurre cuando tú, aún teniendo la oportunidad de avanzar, eliges mantenerte en tu centro. Porque ahí es cuando el deseo crece, cuando no das todo de inmediato, cuando no llenas los silencios con explicaciones, cuando dejas espacio, pero espacio con magnetismo. Y eso solo es posible cuando aplicas conscientemente el anclaje emocional multisensorial. Este anclaje no depende de regalos, de palabras bonitas o de gestos exagerados. Se basa en sembrar microexperiencias emocionales que se activan con un estímulo concreto. Puede ser el tono de tu voz, una frase que usas solo tú,
una forma específica de mirar. Si asocias tu presencia a sensaciones de seguridad, intriga o placer sutil, entonces cada vez que algo externo le recuerde esas sensaciones, una canción, una conversación, incluso un aroma, tú aparecerás emocionalmente en su mente, sin hacer nada. Esa es la verdadera influencia silenciosa. Y cuanto más refinada sea tu presencia, más duradero será ese anclaje. Aquí es donde entra el principio de expectativa proyectada inconsciente. Este fenómeno ocurre cuando él empieza a desear tu presencia antes de que ocurra el contacto. Es decir, anticipa mental y emocionalmente cómo se sentirá contigo, incluso antes de verte o hablarte. Pero esa anticipación no se crea desde la lógica, sino desde cómo tú te has mostrado. Si lo haces desde el misterio, la seguridad, la dulzura sin urgencia, él empieza a imaginarte de nuevo. Y en esa imagen interior que él crea, comienza a idealizarte. Y cuando idealiza, eleva su inversión emocional sin que tú tengas que mover un solo dedo. Pero hay un paso más avanzado aún, y es el que muy pocos aplican con conciencia. Se trata del principio de resonancia diferida. Este ocurre cuando, tras una interacción contigo, ya sea una conversación corta, un simple mensaje o incluso una presencia sutil en redes, su cuerpo no reacciona al instante, pero horas o días después, tu imagen, tu voz o tu energía vuelve a su mente con más fuerza que antes. ¿Por qué? Porque la experiencia emocional que tuvo contigo fue tan distinta a su entorno cotidiano, que su sistema emocional la guardó como algo pendiente de procesar. Y ese pendiente te mantiene viva en su percepción. Aunque no hable, aunque se aleje, aunque intente negarlo. Por eso, el error más común es pensar que si no te responde rápido, es que ya no siente. La verdad es que, si hiciste bien tu trabajo energético, cada vez que él se quede en silencio, es cuando más te está sintiendo. Y es ahí donde debes mantenerte firme. No ceder al impulso de arreglar o aclarar. Porque si tú le das el espacio para que el deseo madure sin interrupciones, lo que vuelve no es solo un mensaje. Lo que vuelve es una inversión emocional completamente renovada. Si todo esto está empezando a despertar algo en ti, si estás entendiendo que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que proyectas, entonces afirma tu energía en los comentarios ahora mismo con esta frase: mi energía ya está trabajando. Él volverá porque su alma me recuerda. Hazlo con intención. Escríbelo con fuerza, porque ese acto pequeño puede alinear tu campo y reforzar tu decisión de sostener tu poder sin interrupciones. Pero por favor no cierres este video todavía. Lo que viene a continuación es el momento más decisivo del proceso. Te voy a mostrar cómo responder a un reencuentro sin bajar tu frecuencia. Cómo convertir una simple conversación en una conexión emocional profunda. Y cómo dejarlo deseando más, sin que siquiera sepa por qué. Si no te quedas para eso, no lo vas a lograr. No podrás sostener el deseo. No podrás convertir el retorno en algo duradero. Quédate, comenta. Mantente presente. Porque lo que está por revelarse hará que él no pueda vivir con la idea de perderte otra vez. Cuando él comience a buscarte, no lo hará con palabras grandilocuentes. Lo hará desde el cuerpo, desde los pequeños gestos, desde los silencios que se alargan sin explicación. Porque cuando la energía se siembra con intención, el subconsciente no necesita pruebas racionales para reaccionar. Solo necesita una señal vibracional, una imagen, un recuerdo, una emoción no resuelta. Y entonces, todo en su interior se activa. Aquí es cuando aparece lo que llamamos fricción emocional positiva. Ese estado interno en el que él desea avanzar hacia ti, pero algo dentro de él se contiene. Y esa contención, lejos de apagar el deseo, lo intensifica. Porque el deseo reprimido se vuelve fuego. Y si tú mantienes tu energía sin ofrecerte por completo, esa fricción se convierte en obsesión. Pero atención, este momento también es el más vulnerable para ti.
porque es aquí donde muchas personas, sin saberlo, sabotean lo que han construido. ¿Cómo? Permitiendo que lo que se llama la interferencia emocional de baja frecuencia entre en su campo. Esto ocurre cuando tú dudas, cuando te conectas con la ansiedad, la comparación o la impaciencia. Cada emoción densa que tú alimentas debilita el campo que estabas sosteniendo. Por eso es crucial que entiendas que mantener tu energía no es solo una postura mental, es un trabajo diario de autorregulación, de conciencia, de silencio. Es aprender a reconocer cuándo estás reaccionando desde tu herida y volver a tu centro antes de actuar. Y aquí entra en escena la práctica más poderosa de todas, la autosintonización afectiva evolutiva. Es cuando tú, en vez de enfocarte en qué hará él, comienzas a preguntarte qué frecuencia estás emitiendo tú hoy. ¿Estás vibrando como la versión que quieres manifestar? ¿O estás vibrando como la que aún espera ser elegida? Esta práctica te obliga a observarte, a elegir pensamientos, a sostener emociones, a meditar no para que vuelva, sino para anclarte tú en una identidad que ya no depende del exterior para sentirse valiosa. Y desde ese lugar, todo se transforma. Porque la energía no miente. Si tú vibras desde tu verdad, él lo sentirá. Si tú lo haces desde el miedo, también. Pero cuando tú eliges conscientemente construirte en cada pensamiento, en cada acción, en cada decisión, entonces tu campo magnético se vuelve impenetrable. No importa si hay otras personas a su alrededor. No importa si intenta olvidarte. No podrá. Porque tú no estás ahí para competir. Tú estás ahí para recordar lo que él no puede encontrar en ningún otro lugar. Una mujer que se elige a sí misma primero. Y esa energía es inolvidable. Si has llegado hasta aquí y algo dentro de ti resuena, si estás comprendiendo que no es cuestión de esperar, sino de actuar desde tu poder interno, entonces deja tu afirmación en los comentarios ahora mismo. Yo soy la experiencia que su alma no puede reemplazar. Escríbelo con convicción. Escríbelo como un contrato contigo misma. Porque cada vez que declaras tu energía, la refuerzas. Y cada vez que la refuerzas, tu campo crece. Y por favor, escúchame con atención. Lo que viene ahora es lo que muchas mujeres jamás descubren. Y por eso pierden la conexión justo cuando parecía que todo estaba funcionando. Voy a explicarte cómo, después de que él vuelva, debes usar la energía de la tensión emocional para construir una relación donde él no solo se quede, sino que elija quedarse. Cómo hacer que tú seas su hogar emocional. Cómo activar el instinto de protección, inversión y permanencia sin tener que pedirlo. Pero si no ves esto, si cortas aquí, no lo vas a lograr. No conseguirás sostener el resultado. Y todo el trabajo emocional previo se disolverá. Así que quédate hasta el final. Comenta tu intención. Refuerza tu presencia. Porque lo que viene ahora es lo que hará que él, incluso rodeado de opciones, solo pueda pensar en ti. Una vez que comienzas a dominar el arte de sostener tu campo emocional sin perseguir, sin justificarte y sin desbordarte, entras en un plano más sofisticado de atracción energética. Aquí ya no estás trabajando solo con intención y presencia, sino con una dinámica más compleja que se llama interdependencia vibracional. Esto ocurre cuando ambos, aunque no se hablen, aunque estén distantes, comienzan a responder a la energía del otro sin necesidad de palabras. Tú lo piensas, y él aparece. Tú te elevas, y él se mueve. Tú sueltas, y él regresa. No porque haya una lógica, sino porque el lazo está activo en una frecuencia más sutil. El lazo no necesita prueba física porque lo que lo mantiene unido no es el contacto, es la vibración que has logrado sostener de forma coherente en el tiempo. Pero esto también puede generar un fenómeno paradójico, el reflejo de carencia desplazada. Y debes estar atenta, porque si en algún momento, aunque sea por dentro, empiezas a vibrar desde la idea de ¿por qué aún no vuelve? ¿Por qué tarda tanto? O ¿y si no me elige?
esa carencia no solo rompe tu magnetismo, sino que se proyecta en él como inseguridad. Es como si él de pronto sintiera presión o incomodidad, sin que tú hayas dicho nada, porque lo que tú cargas internamente, el otro lo percibe sin darse cuenta. Por eso es tan vital que, incluso en momentos de duda, practiques lo que llamamos recalibración vibracional inmediata. Respiras, observas, agradeces y vuelves a la certeza de que lo que es tuyo, por frecuencia, no puede perderse. Y cuando logras mantenerte en ese nivel de conciencia, estás lista para activar el siguiente paso, el código de activación afectiva interna. Este código es personal, es tuyo. Se despierta cuando, en lugar de esperar que el otro te dé la validación, tú comienzas a darte a ti misma aquello que antes buscabas afuera. Si esperabas ternura, te la das. Si esperabas atención, te la ofreces. Si querías ser elegida, te eliges primero. Y ese acto tan simple pero profundo reconfigura tu campo completo, porque ya no estás actuando desde la falta, sino desde la abundancia emocional. Y desde ahí, todo cambia. ¿Y sabes qué ocurre cuando te mantienes firme ahí? Que cuando finalmente haya un contacto, un mensaje, una llamada, una casualidad aparente, tú ya no reaccionas desde la necesidad, sino desde la certeza. Ya no buscas retenerlo, porque sabes que tu energía está haciendo ese trabajo por ti. Tu tono de voz cambia. Tus palabras no intentan convencer. Tu silencio ya no se interpreta como ausencia, sino como poder. Y él lo nota. Tal vez no pueda explicarlo, pero sentirá que ya no eres la misma. Sentirá que te puede perder. Y eso activa algo en su interior que lo mueve a actuar con una urgencia emocional que nunca antes había sentido. Si has llegado hasta aquí y sientes que cada palabra toca una parte de ti que estaba esperando ser recordada, entonces afirma tu presencia en los comentarios ahora mismo escribiendo: mi frecuencia ya está manifestando. No necesita prueba, necesita fe. Hazlo con confianza, escríbelo como si sellaras un pacto contigo misma, porque cada declaración consciente refuerza tu identidad energética, y tu identidad es lo que sostiene la manifestación. Pero atención, aún no has visto lo más importante, porque en la siguiente parte voy a revelarte cómo, después del contacto, puedes instalar en su mente una experiencia emocional tan potente que incluso si se aleja, no pueda desconectarse de ti. Te voy a mostrar cómo generar recordación afectiva a través de lo que dices, lo que no dices y lo que haces sentir sin esfuerzo. Cómo dejarle, incluso en una conversación casual, una vibración que lo acompañe todo el día. Y cómo convertir ese retorno emocional en un vínculo que no se rompa, incluso si él aún no lo comprende del todo. Y si no te quedas para escuchar esto, no lo vas a lograr. Vas a atraer, sí, pero no vas a sostener. Y todo este trabajo vibracional va a desvanecerse. Así que quédate, comenta. Afirma tu energía en voz alta, porque lo que viene ahora es lo que hará que él, por más lejos que esté, no pueda encontrar paz hasta volver a ti. Ahora que has comprendido cómo se construye tu campo magnético, es momento de adentrarte en una dimensión mucho más poderosa, donde ya no solo atraes, sino que transformas. Aquí empieza la fase que muy pocas personas logran sostener, la sintonía emocional progresiva. Esta fase no depende de que él regrese de inmediato, ni de que las señales sean claras. Depende de que tú, sin importar lo externo, mantengas tu vibración alineada día tras día. Cuando logras esta sintonía, todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que sientes, comienza a amplificarse. Tu poder de atracción ya no es lineal, es expansivo. Y eso significa que aunque él intente avanzar, conocer a tu alguien más, distraerse o negar lo que siente, tú sigues presente en su campo. ¿Y por qué sucede esto? Porque has activado lo que se conoce como eco afectivo residual. Este fenómeno emocional aparece cuando una experiencia, por más breve que haya sido,
Deja una huella energética que continúa resonando dentro de la persona mucho tiempo después del contacto. Este eco no depende de recuerdos conscientes. Se manifiesta como una nostalgia sutil, como una sensación de falta, como un vacío que nadie más llena. Y lo más sorprendente es que tú no tienes que estar ahí físicamente para que ocurra. El eco es autónomo. Sigue vibrando porque tú, desde tu energía, no volviste a tocar la puerta desde la carencia. Te alejaste sin resentimiento. Te sostuviste con dignidad. Te afirmaste internamente. Y eso lo persigue. Pero incluso ahí, muchas mujeres cometen el error de romper el proceso. Porque cuando sienten que están a punto de lograrlo, se impacientan, quieren resultados, buscan confirmaciones, escriben demasiado pronto. Dan explicaciones que nadie pidió, y eso desactiva el eco. Por eso necesitas aplicar la práctica más sutil de todas, la transferencia vibracional inconsciente. Este nivel ocurre cuando tú, sin contacto alguno, eres capaz de enviar emociones elevadas a su campo sin que él sepa que provienen de ti. ¿Cómo lo haces? A través de la meditación dirigida, la visualización con intención emocional clara y, sobre todo, manteniendo una vida tan llena de propósito, amor propio y gratitud, que su alma percibe tu luz aunque sus ojos aún no te estén mirando. Cuando él te percibe así, algo dentro de él comienza a quebrarse. Lo que antes podía ignorar, ahora lo inquieta. Lo que antes podía racionalizar, ahora lo emociona. Ya no eres solo una mujer más. Eres su punto de retorno, su referencia emocional más pura. Y cuando eso ocurre, no hay competencia posible, porque no es cuestión de belleza, de carisma o de circunstancias. Es cuestión de que su sistema nervioso asocia tu energía con el equilibrio que no encuentra en ningún otro lugar. Y eso, cuando sucede, lo vuelve a ti. Poco a poco. Sin ruido, pero con profundidad. Si has sentido que estas palabras están tocando partes de ti que estaban dormidas, si algo dentro de ti dice, ahora sí lo entiendo, entonces te invito a que escribas en los comentarios con toda la intención vibracional. Mi presencia deja huella, incluso cuando me voy. No lo digas por él, dilo por ti, porque al declarar tu energía, estás reafirmando que tú ya no esperas que el mundo te elija. Tú te eliges primero, y desde ahí, todo lo demás llega. Todo lo demás se acomoda. Pero ahora escúchame bien. Lo que viene a continuación es la parte que lo cambia todo. Voy a enseñarte cómo responder emocionalmente cuando él regrese. Cómo regular tu vibración frente al deseo. Cómo sostener tu energía cuando más lo anhelas. Y sobre todo, cómo utilizar la emoción acumulada para activar un nuevo tipo de conexión. Una conexión que no pueda romper, ni aunque lo intente. Y si no te quedas hasta el final para conocer esta última parte, si no entiendes cómo cerrar este proceso correctamente, no lo vas a lograr. Puedes atraerlo, sí, pero si no sabes cómo mantener tu energía cuando el deseo se vuelve real, lo vas a perder. Así que respira, comenta con fuerza tu afirmación y quédate, porque lo que te voy a revelar ahora es lo que hará que él, incluso rodeado de todo, no pueda tener paz hasta que vuelva a ti. Cuando él vuelve, no vuelve por lógica, no vuelve porque tú le insististe, no vuelve porque tuviste suerte, vuelve porque algo dentro de él ya no puede ignorar la vibración que tú sembraste. Pero aquí es donde muchas personas fallan. Creen que ya está hecho, que con un mensaje, una cita, una llamada, el vínculo se ha restablecido. Pero en realidad, el regreso es apenas el umbral. Es apenas el momento de prueba. Porque lo que él necesita sentir no es solo alivio por verte, sino transformación interna al estar contigo. Y eso ocurre cuando tú, en lugar de tomar su retorno como una confirmación externa, lo usas como un espejo vibracional, para comprobar hasta qué punto te has convertido realmente en esa versión de ti que elegiste ser. En esta fase se activa un fenómeno muy potente llamado asimilación afectiva retardada. Es decir,
Él puede estar contigo, puede conversar, puede reírse, pero el verdadero impacto de lo que ha vivido contigo no se manifiesta al instante. Se revela horas después, días después, cuando ya no estás. Cuando vuelve a su rutina, y entonces algo en su cuerpo le hace sentir, esto no lo tengo con nadie más. Esa sensación no nace de lo que dijiste, sino de lo que fuiste, de lo que hiciste sentir, de cómo no necesitaste controlar nada, pero lograste que todo en su sistema se abriera. Y eso deja una marca. Esa marca, sin embargo, puede deshacerse si tú no sabes regular tu energía en ese momento. Si cedes al impulso de hacer demasiadas preguntas, de querer definir lo que aún está creciendo, si insistes en etiquetar una emoción que él aún no comprende, puedes activar lo que llamamos desprogramación proyectiva relacional. Esto pasa cuando él, al sentirse emocionalmente presionado, comienza a intentar racionalizar lo que siente y al no encontrar respuestas claras, empieza a desconectarse para protegerse. Por eso, tú debes seguir vibrando desde el espacio seguro, desde el misterio que acoge, no desde la ansiedad que exige. Y eso solo lo logras si tú misma no necesitas cerrar nada, porque ya te has cerrado por dentro, porque ya no necesitas respuestas para sentirte completa. Aquí, una estrategia muy poderosa que debes aplicar se llama el principio de inversión emocional por contraste. Este principio dice que él comienza a valorar profundamente tu presencia no cuando estás, sino cuando te vas en paz, cuando después de un momento hermoso, tú no te quedas pegada, no pides promesas, no buscas más. Simplemente sonríes, te despides con calidez y te marchas. Ese contraste emocional entre lo que vivió contigo y la elegancia con la que tú sueltas, crea en su subconsciente una necesidad emocional intensa. Él necesita volver, pero esta vez no por ti, sino por lo que él quiere volver a experimentar dentro de sí mismo, gracias a tu presencia. Y eso, querida, es poder. Porque ya no eres tú quien lo persigue, es su alma quien busca recrear una vibración que solo tú le despertaste. Y eso no se consigue con insistencia, se logra con frecuencia. Si estás sintiendo que esto no es solo un video más, sino una parte real de tu despertar emocional, entonces hazlo visible ahora. Escribe en los comentarios con fuerza: yo soy la vibración que su alma no puede reemplazar. Escríbelo desde la certeza, no desde la espera, desde la versión de ti que ya no pregunta si va a llegar, porque ya sabe que todo lo que vibra fuerte se manifiesta. Pero escúchame bien, este proceso aún no está completo. La siguiente parte que te voy a revelar es la más delicada y transformadora, porque no solo se trata de que él regrese, sino de cómo lograr que el vínculo se profundice, cómo activar en él el deseo de invertir emocionalmente en ti a largo plazo, cómo hacer que sea él quien busque definir lo que están viviendo, y sobre todo, cómo consolidar esa conexión de una forma tan sólida que ni el tiempo ni la distancia puedan romperla. Y si te vas antes de escuchar esta última parte, no lo vas a lograr. Puedes haber hecho todo bien, pero si no sabes cómo sostener el final, perderás el desenlace que tanto mereces. Así que quédate, comenta tu declaración, refuerza tu energía ahora, porque lo que estás a punto de aprender es lo que lo hará sentir que, incluso si hay 1000 caminos, el único que quiere recorrer es el que lo lleve de vuelta a ti. Y ahora que has recorrido cada parte de este proceso, que has comprendido que tu energía no solo atrae, sino que transforma, es momento de hacerte una última pregunta, y no es sobre él, es sobre ti. ¿Estás dispuesta a convertirte en la experiencia que nadie más puede reemplazar? Porque si tu respuesta es sí, entonces no hay vuelta atrás. Este camino no se transita desde la espera, se transita desde la presencia, desde una identidad vibracional tan firme, tan luminosa, que ya no se doblega ante el silencio, ni se pierde en la incertidumbre, porque tú no estás aquí para perseguir amor.
Estás aquí para recordarle al otro lo que es el amor real, cuando una persona está completa. Has aprendido que el poder no está en lo que haces cuando Él está, sino en cómo sostienes tu campo cuando Él no. Que no se trata de manipular ni de rogar, sino de convertirte tú misma en una fuente de calma, deseo, intriga y profundidad. Que el verdadero magnetismo ocurre cuando tú ya no necesitas ser elegida, porque te has elegido tantas veces, que ya no sabes ser otra cosa que verdad. Así que aquí termina este guión, pero no termina tu proceso. Este es solo el inicio. Porque lo que has activado hoy, dentro de ti, ya está haciendo su trabajo. Incluso si no lo ves todavía. Tu energía está viajando, tocando, despertando. Y cuando Él vuelva no sabrá por qué, pero sabrá que necesita volver. Y si quieres seguir profundizando, si quieres saber exactamente qué decir, cómo actuar y qué energía mantener cuando se dé ese reencuentro, entonces no te vayas, porque en el próximo video te voy a revelar la guía paso a paso para transformar ese regreso en una conexión inquebrantable. Gracias por estar aquí. Gracias por elegirte. Y recuerda dejar tu afirmación en los comentarios. Yo soy la vibración que Él no puede soltar. Compártela, léela en voz alta, escríbela desde tu corazón. Porque esto no es solo un guión, es el inicio de tu nueva realidad.